El proceso de trabajo del Grupo 7 ha sido complejo debido a que los bordes entre los tres conceptos, sus relaciones y sus conexiones son bastante nuevos, porque hasta ahora pocos autores o pocos grupos de investigación habían trabajado sobre estos tres conceptos juntos: cultura, educación y tecnología. Y esto pues ha hecho que debamos partir de un nuevo framework para definir un poco todo esto. Nuestras conclusiones han sido relativas a que, por ejemplo, la educación informal y la formal deberían estar más conectadas, es decir, la distancia entre unas y otras debería ser menor. Temas como, por ejemplo, todo lo relativo a accesibilidad y conectividad, porque uno de los problemas que puede tener el acceso a la cultura hoy día ya no es el hecho de pagar un ticket de un museo o no, sino es el hecho de poder acceder a esos contenidos culturales a través de Internet. Por otra parte, todo lo que son las políticas de promoción de la participación en el mundo de la cultura, tanto desde el punto de vista del creador como del consumidor, aunque durante estas jornadas se ha podido escuchar en diferentes expertos que el concepto tanto creador como consumidor de contenidos está en evolución, y hablamos del pro-consumer, por ejemplo, ¿no? Una figura de la persona que tanto crea como consume al mismo tiempo, ¿no? Que gracias, por ejemplo, a la web 2.0 o la web colaborativa es posible. Y en último lugar, ver de qué manera se pueden garantizar los derechos de los creadores en un momento en el que la propiedad intelectual está en un claro debate y no tenemos claro dónde están los límites, tanto de uso, de respeto al creador del contenido. Es cierto que en este sentido sabemos que tanto la Unión Europea como los diferentes estados están trabajando en ello, pero creemos que eso es una tarea difícil y se deben promover más políticas en este sentido.